Ellos describieron que además de genes estructurales, genes que codifican para proteínas específicas, existen en el genoma, ellos lo hicieron con el genoma de bacterias y después con el genoma de células animales. Ellos vieron que existían además de estos genes estructurales, genes reguladores, es decir, genes que producían proteínas que iban a regular la expresión de estos genes y que además en el genoma existían secuencias que no codificaban para proteínas, sino que eran secuencias a las que se unían proteínas para regular la expresión de otros genes. Es decir, secuencias que se conocieron como elementos de control. Por ejemplo, los promotores de los que ahora tanto conocemos y tanto hablamos, o los operadores, que fueron muy importantes para el conocimiento del genoma bacteriano. François Jacob y Jacques Monod ganaron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1965 por describir por vez primera cómo es que se regula la expresión génica en los diferentes tipos de organismos. Y como una consecuencia muy importante de ese modelo de la doble hélice de Watson y Crick, es que se vio que al momento de dividirse la cadena y de que se generan nuevas cadenas de ADN, es posible que existan cambios en la secuencia. Estos cambios recibieron el nombre de mutaciones y con el paso del tiempo se vio que las mutaciones son fundamentales y necesarias para la evolución. La variabilidad biológica entre los organismos es resultado de las mutaciones que van ocurriendo de manera espontánea en el ADN. Pero también se descubrió que esas mutaciones pueden tener un impacto en la medicina, porque muchas de estas mutaciones pueden dar como resultado enfermedades, y eso lo vamos a ver en un momento. Como yo les decía al principio de la plática, esta sesión y esta plática en particular están enfocadas a la leucemia. Y empezamos hablando de 1953. ¿Qué se sabía sobre la leucemia en 1953? Por los trabajos de Rudolf Virchow y Ernst Neumann en Alemania, se sabía que la leucemia es resultado de la proliferación descontrolada de células de la médula ósea. Se sabía también, y esto fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que existen formas mieloides y linfoides de leucemias y que existen formas agudas que son muy agresivas y formas crónicas que eran menos agresivas. También se sabía en ese tiempo que la leucemia se podía tratar y los principales tratamientos eran a base de radioterapia y de quimioterapia. Y esta quimioterapia estaba dada principalmente por dosis bajas de mostaza nitrogenada y se empezaban a usar los antimetabolitos, en particular los antifolatos. Sidney Farber, que muchos conocen como el padre de la quimioterapia moderna, fue el que introdujo por primera vez antifolatos para el tratamiento de la leucemia. De hecho, muchos de ustedes conocen el instituto que se llama Dana-Farber Cancer Institute en Boston. El Farber es precisamente por Sidney Farber, el padre de la quimioterapia moderna. Y la sobrevida de los pacientes en ese tiempo, en 1953, era extremadamente baja. Iba de unos cuantos días para las formas agudas a 2 o 3 años para las formas crónicas. Ahora bien, a partir de ese conocimiento que se tenía, surgieron 3 preguntas, todas ellas encaminadas a tratar de entender realmente la biología de la enfermedad y a tratar de ver si realmente había una oportunidad de convertir la leucemia en una enfermedad curable. La primera pregunta era, ¿qué procesos moleculares desencadenan la leucemia? En 1953 se tenía una idea muy vaga de qué procesos moleculares eran los que daban origen a la leucemia. ¿En qué célula se origina la leucemia y cómo es que progresa la leucemia? No se tenía gran idea sobre eso. ¿Y se puede curar la leucemia? Era la tercera pregunta. En ese tiempo era un gran problema, por lo que les acabo de comentar. Muchos pacientes morían a unos cuantos días de que se le diagnosticaba la enfermedad, pacientes que tenían alguna forma aguda de leucemia. Y algunos vivían 2 o 3 años cuando su forma era crónica, pero no pasaban de ahí. En este tiempo, cuando se pensaba en
cómo se produce la leucemia, qué elementos, qué moléculas o qué procesos desencadenan la leucemia, se pensaba que eran virus. Peyton Rose, el del sarcoma de Rose, había descrito que todos los cánceres eran producto de virus. Y esa era su hipótesis. De hecho, Rose en algún momento ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología precisamente por su teoría de que los virus son los causantes de los cánceres. Y durante mucho tiempo se pensó que la leucemia era causada precisamente por algún tipo de virus. Vamos a empezar entonces hablando de esta primera pregunta. A lo largo de la plática vamos a ir viendo cómo fueron respondiéndose cada una de estas preguntas y vamos a empezar por la primera. Entonces, como les decía, Rose postula que la leucemia, como cualquier otro tipo de cáncer, es resultado de una infección viral. La primera prueba, la primera pista de realmente cómo se produce la leucemia no vino por la virología, no vino por la biología molecular, vino de la citogenética. En 1960, dos patólogos estadounidenses, Peter Nowell de la Universidad de Pensilvania y David Hungerford de la Universidad Thomas Jefferson, ambas universidades en Filadelfia, describieron algo muy interesante. Prácticamente cerca del 100% de los pacientes que ellos habían estudiado, pacientes con leucemia mieloide crónica, tenían un cromosoma 22 chiquitito, un cromosoma 22 mucho más pequeño que un cromosoma 22 normal. Y se llamó a ese cromosoma Filadelfia, porque ambos investigadores eran de instituciones que estaban en Filadelfia. Este fue el primer marcador que se describió para una neoplasia, para cualquier tipo de cáncer, el cromosoma Filadelfia, en 1960, justo el año en el que yo nací. Bien, la pregunta ahora era, ¿y qué es el cromosoma Filadelfia? ¿Por qué se produce el cromosoma Filadelfia? La respuesta vino 13 años después y vino de la Universidad de Chicago. La genetista Janet Rowley describió que el cromosoma Filadelfia era resultado de una translocación recíproca entre el brazo largo del cromosoma 9 y el brazo largo del cromosoma 22. Esta translocación daba como resultado un cromosoma 22 chiquitito, el cromosoma Filadelfia. Ahora ya sabíamos cómo es que se produce ese cromosoma Filadelfia, que es marcador de la leucemia mieloide crónica. Ahora bien, aquí vamos a cambiar un poquito de la citogenética a la biología molecular y nos vamos a ir hasta la ciudad de San Francisco. Dos investigadores, dos biólogos moleculares, Michael Bishop y Harold Varmus, describieron algo muy interesante. Ellos vieron que en nuestro genoma existen genes que son muy importantes para la biología de la célula. Genes que participan en procesos de proliferación celular, en procesos de diferenciación celular, genes que tienen que ver con el ciclo celular, genes que pueden ser receptores o que pueden codificar para proteínas que son receptoras en la membrana, genes que pueden estar involucrados en procesos de sobrevivencia celular, en fin, genes que son fundamentales para la célula. Pero que esos genes que son parte de la célula, que no provienen del exterior, que son parte del genoma celular, pueden estar o pueden activarse o modificarse de tal forma que ahora llevan a cabo funciones que ponen en peligro la funcionalidad de la célula o que incluso pueden llegar a causar la muerte de la célula. Entonces, estos genes que son fundamentales para la biología de la célula recibieron el nombre de protooncogenes. Y una vez que estos protooncogenes son modificados, son activados y ahora transforman a la célula normal en una célula neoplásica, se comportan como oncogenes, dejan de ser protooncogenes y ahora son oncogenes. Y precisamente por la descripción de estos protooncogenes y su transformación para la generación de oncogenes, que son los que desarrollan las leucemias, en 1989 Michael Bishop y Harold Varmus recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Actualmente, Harold Varmus es el director de los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué hablamos de oncogenes y protooncogenes?